¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio de Platiquemos de Medicina. Nos encontramos aquí en la clínica de Campeche nuevamente con la doctora Tatiana. Gracias por Buenas estar con noches. nosotros, por platicar con nosotros. Esta noche vamos a abordar el tema de el estrés que llegan a tener los animalitos cuando se encuentran hospitalizados, qué tanto los afecta el hecho de encontrarse ahí, ¿no? Porque pues de por sí es duro pasar por una intervención quirúrgica o cualquiera que ésta sea, y de pronto, bueno, estar en un área en específico donde notamos que se estresan demasiado. ¿A qué se debe este estrés? Realmente hay muchos factores para propiciar estas cuestiones de estrés, pero de pronto lo que más llega a ser común es el apego que tienen los pacientes con respecto a sus tutores. Entonces, pues al menos aquí se nos da mucho y sobre todo de pronto hay que trabajar demasiado tanto con el tutor como con la mascota para que no lleguemos al estrés tanto del paciente como al estrés del tutor. Entonces, ahí son cuestiones muy importantes que manejamos para mejorar la parte del cuidado del paciente dentro del área hospitalaria, que él se sienta cómodo durante toda su estancia y pues incluso propiciarle el ambiente, pues un ambiente seguro en el que él pueda estar de una manera confortable, pero que a lo mejor al final del día no vamos a tener el mismo confort como si estuviera en su casa. Claro, también habrá no todo el que se encuentra en un área de hospitalización es porque haya recibido alguna intervención quirúrgica, es decir, a veces es un tratamiento que necesita estar bajo observación y Sí. que requiere de ciertos cuidados, de cierta atención, pero que finalmente no es el espacio que conoce y eso también le llega a estresar, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, a veces, y son los que más nos cuestan, ¿no? Los pacientitos que normalmente están de forma libre, ¿no? En la calle, que pasa mucho, perritos que a lo mejor y sí tienen tutor, pero que los mantienen de pronto saliendo a la calle sin correa, ya de pronto cuando llegan a hospitalización y de una intención que tú le pones correa y lo mantienes en un área de este tipo, pues sí tienden a generar un poco de tanto de incomodidad como de estrés, ¿no? Porque ellos lo notan como algo agresivo hacia su condición natural de vivir. Entonces, sí hay varios factores que justo pueden llegar a generar este estrés en estos pacientitos. Les digo, uno de los principales pues es ese. Y pues así como pacientes que están en vida libre, hay pacientes que de pronto nada más les gusta que los estén cargando y simplemente no toleran estar en una jaula encerrados, o pacientes que incluso hasta pueden llegar a sentir incomodidad al momento de estar dentro, ¿no? O sea, simplemente por el aislamiento. Sí, y bueno, también lo comentas, son animalitos que no están acostumbrados a estar encerrados y que de pronto, pues verse en un espacio reducido, Sí. pues es difícil, y encima todavía les pones a lo mejor un collar isabelino o tienen La la venoclisis. venoclisis y a cada rato los estás checando y les Sí. estás dando medicación, a veces oral, a veces intravenoso. Todo eso también llega a estresar personas que no conocen porque, bueno, o sea, en el turno de la mañana hay una persona, en la tarde hay otra, en la noche hay otra, de pronto son dos, de pronto Sí. es el doctor y el ayudante, y todo Sí. esto también va generando cierto estrés y cierta incomodidad en la mascota, ¿no? Claro, sobre todo porque lo sometes a procesos que a lo mejor no logra comprender, que de entrada si viene, por ejemplo, a un procedimiento quirúrgico, una, pues ya trae a lo mejor no el dolor, pero sí la incomodidad del procedimiento. Y como usted comentaba, de pronto si son pacientes que hay que estar vigilando constantemente, pues estarlos tomando temperatura rectal a cada rato, estar tomando frecuencia cardíaca. Me ha tocado incluso pacientes o tutores que me dicen, doctor, es que es normal que después de que lo pasé a recoger, está durmiendo demasiado en la casa. Y digo, es normal en algunos pacientes porque aquí pues simplemente ni siquiera los dejamos dormir, ¿no? Como en Seguro Social, porque de pronto ya es la hora que tiene que empezar a comer o le toca el medicamento inyectado o le tenemos que cambiar el pañal. Entonces así estamos con estos, pues vaya, estos manejos que al final del día pues sí generan estrés en nuestros pacientitos. Claro, ahora bien, también buscando
el que tengan una mejor estancia en el área de hospitalización, en el área de recuperación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se hace para disminuir ese estrés? Claro, hay que considerar, y algo muy importante, individualizar, un poco la parte de la atención al paciente, porque no es lo mismo un perro que un gato. Entonces, de pronto, por ejemplo, nosotros a los gatos, de entrada, si se va a quedar hospitalizado, uno es entender que un gato a cada rato va a estar dando vueltas con la venoclisis, entonces cuidar que no se vaya a atorar con la venoclisis. En segunda, colocarle su arenero limpio, con arena nueva. En segundo, bueno, y antes que todo, ver si el área en donde lo vamos a colocar está desinfectada. A lo mejor nosotros no detectamos el olor, pero ellos la verdad son bien sutiles al momento de captar estas feromonas que a lo mejor dejó un perro o un gato anteriormente. Entonces, que sea un área limpia, que esté desinfectada, colocar incluso de pronto como estas cajitas que nosotros usamos, de pronto tapitas de cartón, para que ellos de alguna manera se hagan como una guarida, que esto es bien esencial al momento de la hospitalización en gatos. Siempre van a requerir un lugar en donde ellos se tengan que esconder, porque esa va a ser como que la manera en donde a lo mejor tú sí lo puedas estar viendo, pero mientras él no te vea a través de sus ojos, no va a haber ningún problema. Entonces, colocar estos objetos en donde ellos se puedan esconder. Les digo, puede ser hasta una cajita de zapatos o desde una... Su propia transportadora. Ajá, también la transportadora, si es que les cabe en el área en donde lo van a intervenir, sin problema pueden poner la transportadora. Para igual uso de pues cuestiones ambientales, colocamos feromonas en donde esto les va a ayudar a tranquilizarse un poco. En perros, también aplica el uso de feromonas. En perritos a lo mejor ya es un poquito más fácil porque tú puedes sacar al perro a lo mejor a pasear sin ningún problema y ya se desestresa un rato. Puedes estar aquí jugando, con el gatito todavía es un poquito más complicado, pero también hemos llegado a usar cobijas, camas, ropa de tutores, ¿no? Que se sienta confortable el paciente dentro de hospitalización. ¿Qué tan importante es eso? El que tenga el aroma, el olor del propietario, o que tenga su juguete o su propia camita, ¿no? Su colchonetita, tal vez. Sí, bueno, yo lo considero muy importante porque al menos en estos casos en donde nosotros lo hemos practicado, ellos lo ven como un refugio. O sea, el hecho de que de pronto les traigan el calcetín del tutor ya es porque dicen, al menos sé que trae el olor del tutor, ¿no? O que de pronto ellos mismos hacen como un colecho con sus cobijitas que le traen, pues se sienten con esa seguridad o ese confort de que tienen aquí un pedacito de casa estando con ellos, que pues obviamente no sustituye la comodidad que puedan tener en casa, pero al final del día este manejo ambiental y también del confort extra que se les pueda dar es bien importante para su evolución o al menos su cuidado y manejo en hospitalización. Ahora bien, ¿qué pasa de pronto también pues cuando llega la hora de la visita? ¿No? Habemos propietarios muy aprensivos, sí, y que de pronto los miman en exceso allá adentro, y a la hora de que se retiran, pues si el animal ya estaba en cierto nivel de estrés, sí, de ansiedad, pues después de la visita se va para arriba, ¿no? Claro. ¿Qué tanto pudiera, y es pregunta obviamente, qué tanto puede platicarse con el tutor y decirle, a ver, o sea, obviamente ahí está y obviamente es nuestro animalito y lo queremos, por algo está ahí, pero no desvivirnos con él, ¿no? Claro. No desbordar esas emociones, sí, o qué tan bueno o qué tan malo es. De pronto sí es bueno y otras veces no es tan recomendable, porque tanto hay pacientes que nos tocó, ¿no? Hace 15 días, por ejemplo, había una pacientita con piómetra que estuvo 48 horas hospitalizada, pero de pronto veíamos que no comía y no comía y no comía, hasta que dijimos, esto puede ser factor de estrés o simplemente también por todo el procedimiento que pasó, ¿no? Considerando que es una paciente viejita que pues con la infección de útero y que aparte se le habían retirado unas piezas dentales, descubrimos que ahí efectivamente lo que ya estaba pasando con ella pues es que tenía como que esta parte de no entender en dónde estaba su familia, porque justo, y eso fue ahora sí sugerencia propia de la tutora, que dijo, yo no la quiero ver para que no se ponga ansiosa. Entonces, tal cual, la perrita se deprimió, no quería comer, pasó más de 12 horas sin querer comer hasta que se le estuvo dando obligado, y tampoco es
tan sano para esas Claro. cuestiones de anímicas de estarlos forzando a cada rato, ¿no? Entonces, hasta que se decidió que se diera de alta y la perra de inmediato empezó a comer, incluso ni siquiera necesitó irse a su casa. Desde que la bajamos, vio a su dueña, empezó a alzarse como si no hubiera mañana, empezó a comer, tomar agua, todo bien, ¿no? Entonces, ahí viendo esos cambios precisamente anímicos y de estabilidad del paciente, pues mejor se dio de alta. Y hay pacientes que requieren la hospitalización, no se pueden dar de alta, pero en cuanto simplemente huelen o escuchan al tutor, empiezan a alterarse. Entonces, ahí para cuestiones así ya muy específicas, sí de pronto hablamos con el tutor y decir, ¿sabe qué? No es conveniente que Peluso se altere tanto porque al final del día requiere un manejo en donde tiene que estar tranquilo, en donde sabemos que ese perro una vez que vea a sus tutores se vuelve un poco incluso agresivo con el personal médico. Entonces, en ese aspecto sí preferimos de alguna manera evitar el contacto con el tutor para poder nosotros trabajarlo. Perfecto. Y bueno, hay opciones porque también hay otros, he visto que hay otros tutores en los que no vienen físicamente, pero se hace una videollamada, Sí. ¿no? Y lo está viendo, ve que está bien y ahí queda, ¿no? Uh-huh. Pero en este aspecto también, doctora, ¿qué pasa con la medicación? O sea, el hecho de que el animalito esté muy estresado, Uh-huh. ¿qué tanto le afecta a la hora de que los alimentos, bueno, alimentos y medicamentos que se le suministran Claro. no le hagan el efecto que Sí. se requiere? Sí, ¿no? sí, es una también de los factores muy importantes con respecto a el manejo complementario de la hospitalización, porque de pronto nos ha tocado, ¿no? Que decimos, es que sabes que este paciente está tan ansioso que ni siquiera la sedación le hace, o sea, son pacientes que están al 1000 por hora con su corazoncito, que están respirando agitados, o sea, que ese estrés precisamente los mantiene muy alerta y no permiten para nada que el medicamento haga efecto. Y pues para cuestiones incluso luego lo vemos, ¿no? Al momento de la toma de muestra de sangre, el mismo estrés se puede ver reflejado en las tomas de muestras de sangre, o sea, sí son componentes que hay que vigilar mucho, que hay que controlar mucho para que nuestro paciente tenga ahí una mejoría importante y pues que al final del día también nos permita el manejo, que creo que la finalidad pues siempre es esa, ¿no? Que entre menos tiempo dure en hospitalización, pues va a ser más fácil al momento de incorporarlo ya a su rutina habitual. Claro. ¿Algún tip para que pues antes de los propietarios puedan hacer algún manejo, tal vez, para que el perrito no esté tan Claro. estresado? O de plano no se puede, porque bueno, una cosa es el área de hospitalización y otra lo que pasa afuera, ¿no? Claro, sí. Ahí, por ejemplo, si nosotros ya tenemos la idea o ya sabemos que nuestro paciente va a estar hospitalizado, pueden intentar incluso hacer como estas visitas, ¿no? De rutina que de pronto, sin nada que hacerles, o sea, sin la necesidad de a lo mejor venir a un servicio, pero siquiera venir a saludar con Peluso y que de pronto pase y que diga, ya vine, pero no me hicieron nada, me voy, ¿no? Entonces empiezan a acostumbrar a socializar con nosotros y al final del día también se empieza a hacer más amigable el manejo para ellos. Entonces el trabajo empieza mucho también en parte de casa y al final del día, si es un procedimiento que a lo mejor surgió de forma urgente y que no pudimos tener como que esta adaptabilidad del ambiente con él o del entorno con el paciente, pues yo creo que así considerar precisamente lo que les comentaba, ¿no? El cómo tratar de forma individual ese paciente para tenerlo cómodo tanto en instalaciones como en la parte de la alimentación, que es otro factor. Habrá pacientes quienes te quieran comer toda la croqueta del mundo, habrá pacientes que solo coman pollo, entonces también irnos guiando en ese estilo de nosotros adaptarnos al paciente, a las necesidades del paciente para poderle brindar confort. Claro, sí, ahí está, y tratar de tener este confort, pues también de pronto implica el que ese paciente puede estar aislado, y lo digo en el sentido de que pues de pronto hay 4, 5, 6 o más pacientes, sí. Y hay un perro que está ladre y ladre y estresa más al otro, y hay un gato en uno y en el siguiente compartimento está un perro Sí. y entonces también todo esto llega a estresarlos, ¿no? Entonces Sí. de pronto si hay un perrito que está ladre y ladre y ladre y ladre por el mismo estrés, pues de pronto aislarlo es conveniente. Sí, de hecho, nosotros aquí lo realizamos para efectos de
comodidad del paciente que está ladrando y también de que no estrese a los demás, porque con uno que empiece ahí con la intención de querer ladrar por ansiedad, pues los demás empiezan a entrar en alerta, ¿no? Como que dicen, ¿qué está pasando? Que se está alterando tanto. Entonces, siempre tratar de controlar al paciente que está haciendo disturbio público, aislarlo o darle la atención de ver qué es lo que requiere, qué es lo que le está poniendo tan alterado hasta el momento de llegar a ladrar, o habrá quienes aúllan o lloran, ver qué es lo que los está poniendo así y pues de alguna manera modificarles, y en la medida de lo posible. Habrá pacientes a los que en definitiva no los vas a poder sacar de la jaula, ni siquiera los vas a poder manejar por agresividad, pero tratar de siempre controlar, pues sí, ¿no? Como que estos factores de la comodidad, y ver cómo podemos reducir estas incidencias de estrés o estos manejos que pueden llegar a afectar o presentar entre los pacientes, y que nos vayan a afectar precisamente también de forma directa o de forma indirecta la resolución de su problema, no sé, por enfermedad o por alguna condición por la que haya venido. Perfecto. Bueno, pues creo que ya tenemos una idea mejor. Hemos platicado un poquito acerca de este estrés que de pronto pues sí llega a afectar a las mascotas, porque el medicamento no les hace, el estrés de pronto les afecta un poquito más y la recuperación es un poquito más lenta, ¿no? Sí. O más difícil. Pero bueno, te agradecemos que hayas platicado con nosotros. Gracias. Le agradecemos también a usted que haya estado en este espacio, y tenemos una cita el próximo martes en punto de las 8 de la noche en más de Platiquemos de Medicina.